Bueno, buenas tardes para todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, gracias por estar ahí del otro lado, por estar presentes, haberse tomado este tiempo para compartir ahí con nosotros. Hoy vamos a compartir por medio de este seminario, de este taller, en realidad, un poco de los conocimientos básicos de lo que es el control de sangrado. Bien, esto es un curso por medio de los avales del Colegio Americano de lo que es Estados Unidos, bien, el Comité de Trauma, el programa Stop the Bleed es un programa internacional, bien, tiene sus avales internacionales y bueno, un poco lo que nosotros buscamos es poder cubrir esta necesidad, ¿no? En proporción de una manera didáctica, de un curso de lo que es el control básico del sangrado, eh, para poder llegar a la comunidad en general, a los que están del otro lado, que por ahí pueden ser primeros respondientes, que pueden ser padre, puede ser madre, puede ser un tío, puede ser un estudiante, bueno, poder en base a al ámbito en que cada uno de ustedes se desenvuelve, en el lugar que se desenvuelve, entender un poquito los conceptos de la importancia de manejar un control de sangrado, la importancia de saber y entender cómo detener un sangrado. Bien, entonces acá tenemos algunos de los que son los avales hacia lo que es esta formación, como les decía, el Comité Americano de Trauma, lo que es el Colegio de Emergencias, también el americano, la ANAEM, y lo que es, bueno, el Comité Táctico de Combate del que está también Estados Unidos. Eh, lo que es este programa es un programa educativo, es un curso que busca revalidar conocimientos, representa también un esfuerzo no solo de nosotros que venimos haciendo, valga la redundancia, un esfuerzo para transmitir la educación, la constancia de la capacitación en lo que es básicamente los primeros auxilios, pero de una manera también incluida entre las organizaciones que los representan con un aval para mejores prácticas, también donde vamos a estar viendo, bueno, las jornadas de mañana y del día 20, a los que asistan, mucho sobre esto y trabajar con simulación médica, lo que es toda la parte del control de sangrado y demás. ¿Qué vamos a aprender básicamente? Cómo manejar la hemorragia que pone en riesgo la vida de una persona, ¿bien? O sea, vamos a buscar de aprender cómo detener un sangrado. Hasta acá me gustaría que puedan ir colocándome ahí en el chat, ir leyéndolos con respecto un poquito a la profesión de cada uno, a lo que se dedica, cuáles sus funciones en su diario vivir, en su día diario, y bueno, un poquito la iniciativa de por qué decidieron ingresar a esta capacitación. ¿Bien? ¿Para qué? Para que podamos ir teniendo una idea de la gente, digamos, que tenemos acá adentro para ir largando algunos ejemplos o tips de situaciones que se les puede generar y cómo ustedes podrían afrontarlo. Bien, entonces, este curso básicamente está diseñado para reconocer y controlar un sangrado que pone la vida en peligro, lo cual esto no se puede hacer sin ningún tipo de fotografías clínicas relevantes al contenido del curso. Bien, algunas de estas fotografías son muy gráficas por naturaleza y pueden llegar a causar algún malestar entre algunas de las personas. Pedimos disculpas, no ese es el fin, solo que es una manera gráfica representativa para que se pueda entender mejor. Eh, y bueno, hay algunas cosas que las hemos obviado para que después no se pueda caer como esto queda grabado para el que no pudo entrar o algo. eh, bueno, no sea bajado de lo que es YouTube, ¿bien? Entonces ahí lo vamos a tener guardadito. Es un curso que está dirigido a quién y a todo el público en general, o sea, puede ser padre, niñeras, puede ser docentes, jóvenes, estudiantes, deportistas, bueno, el público en general, bomberos, brigadistas, guardavidas, bomberos, etcétera. Eh,
Básicamente vamos a hablar sobre lo que es la emergencia, de poder presentar situaciones donde se puede haber mucha pérdida de sangre, un cuadro en el cual el primer respondiente es el que debe intervenir y que va a estar expuesto, ¿no?, a esa intervención y también a otras cuestiones que pueden ser patológicas. Después podemos discutir también lo que es el manejo apropiado en lo que es la parte de ciertas extremidades, de ciertos procedimientos, con respecto a las emergencias presentes principalmente en lo que es las hemorragias profundas. Con lo que es también algo de las nuevas actualizaciones que vamos a hablar, en el cual siempre que salen nuevas actualizaciones se genera algún tipo de debate, de, bueno, intercambio de opiniones. Entonces, para refrescar, vamos a decir que algunas de las imágenes de esta presentación son muy gráficas y que pueden causar malestar a algunas personas. Bien, eso lo queremos aclarar, lo que vamos a dejar eh, claro para evitar algún malestar y bueno, más que todo es de manera educativa. ¿Por qué necesito este entrenamiento? ¿Por qué necesito aprender de lo que es el control de un sangrado? O sea, aprender a generar una buena respuesta, una buena intervención al control de sangrado. Básicamente porque es la causa número uno de una muerte prevenible, luego de una lesión, es la hemorragia, ¿bien? Entonces, hoy en día está muy como naturalizado o incluso hay mucho marketing, por ahí vemos constantemente de lo que son las capacitaciones de RCP, pero ¿cuántas veces vemos realmente una difusión de lo que es una concientización de la parte del manejo de un control de sangrado, del control de una hemorragia, de este programa Stop the Bleed? Bueno, el programa Stop the Bleed básicamente en esta modalidad, como lo vemos nosotros sumándole la práctica, es para una persona lega, es como vamos a decir un primer nivel para aprender conocimientos y herramientas básicas hasta la llegada del servicio de emergencias médicas, bien, o de un profesional de la salud. Entonces, por ejemplo, pónganme ahí en el chat, ¿cuántos han tomado alguna vez una capacitación de esta? A ver, ¿cuántos anteriormente han podido tener la posibilidad de tomar esta capacitación? Ahí yo después los voy leyendo. Eh, la hemorragia es la causa más común dentro de una muerte prevenible luego de lo que es una lesión. Y si nosotros no sabemos detenerla pronto o dentro de un tiempo prudencial, eh, lo más probable que esa persona termine perdiendo la vida. Bien, o sea, imagínense la importancia de que si toda la comunidad sabe realizar una reanimación o está preparada en lo que es realizar el RCP, pero de repente se encuentran en un accidente de tránsito donde a esa persona resulta que el accidente le generó una lesión, un corte, una hemorragia en la pierna o en el brazo y tiene una hemorragia exsanguinante, ¿bien? O sea, sale mucha sangre, por ejemplo, de lo que es el brazo, ¿bien? Hay una herida profunda, hay una arteria en la cual está cortada y sale mucha sangre. Si eso no se detiene, ese sangrado, la persona va a morir ¿de qué? Va a morir desangrada, bien, va a morir a causa de esa hemorragia al perder mucha sangre. Entonces, nosotros en ese caso no podemos comenzar a la reanimación, no podemos empezar por el RCP. Debemos comenzar por lo que es el control de la hemorragia, ¿bien? Entonces ahí tenemos que saber hacer un empaquetamiento, tenemos que saber cómo hacer una compresión, si hay que realizar el uso de torniquete, bueno, cómo se debe colocar, cómo se debe hacer. eh, si lo tenemos, buenísimo. Y si no tenemos un torniquete, bueno, el improvisado sirve, no sirve, se puede hacer o no se puede hacer. Bueno, siempre hubo mucha problemática con esta cuestión del torniquete, fue un tema muy grande. Entonces, bueno, vamos a ir aprendiendo y viendo de una manera muy simple, muy por arriba,
lo que significa todas estas cuestiones, ¿bien? Sus problemáticas, sus pros, sus contras, sus beneficios. ¿Dónde se puede usar este entrenamiento? Bien, ¿dónde podemos tener la posibilidad de que nos toque implementarlo o hacer una asistencia con respecto a un control de sangrado? Bueno, lo podemos utilizar en un hogar, en nuestra casa, en el diario vivir, por ejemplo, al estar a lo mejor cocinando o algo, tener un corte profundo con una cuchilla, por ejemplo. Eh, Puede pasar también de que me caiga porque estoy haciendo algún arreglo dentro de la casa, dentro del hogar y generarme un golpe en el cual me genere un tipo de lesión con un corte o con incluso un elemento incrustado, ¿tá? Por ejemplo, caerme y había algún fierro o había una baranda y caer ahí arriba y generarme un corte o generar que me produzca un elemento empalado, ¿bien? Todo eso también lo vamos a ver en lo que puede ser los edificios, lo que puede ser un shopping, lo que puede ser en un departamento, en lo que son zonas en construcción, ¿no? Edificios, etcétera. Bueno, también lo puedo realizar, ¿no? A lo que es el accionar de controlar un sangrado. Por ejemplo, en un edificio puede haber un edificio que sea habitable o que puede ser un shopping en el cual están generando una remodelación y producto de esa remodelación puede ser que me produzca un corte, ¿bien? O sea, me produzca una herida y bueno, tener que generar un control sangrado. En lo que es, por ejemplo, en el vehículo, puedo a lo mejor ir en el vehículo, en la ruta, y por ahí tener un accidente. Por ejemplo, el fin de semana acá hubo un accidente entre una camioneta y un colectivo, ¿bien? Un colectivo de línea. Entonces, ustedes imagínense en ese caso qué puede pasar algún fierro, alguna parte del vehículo se puede desprender o se puede venir hacia adentro, puede generar una lesión o incluso yo salir despedido del vehículo y terminar incrustado con cortes importantes, ¿tá? Que puede generar una lesión que implique el control de un sangrado por medio de, bueno, cuestiones climáticas, las tormentas y demás, lo que puede ser heridas de bala o de armas blancas, podríamos meter también acá, lo que es, como decíamos, por ejemplo, una puñalada. Hace poco en una fiesta de egresados hubo un caso en el cual se armó un conflicto a la salida entre egresados y uno de ellos terminó con heridas por arma blanca. ¿Qué quiere decir esto? O sea, terminó con unas puñaladas en la cual eso generó una hemorragia, generó un sangrado importante en el cual había que contenerlo con tiempo, había que retener ese sangrado con tiempo para evitar la muerte de esta persona que muera desangrada. Eh, entonces, todo esto es importante para controlar un sangrado, o sea, para disminuir los casos de pérdida de vidas por gente que muere desangrada. ¿Bien? Entonces, ¿ustedes alguna vez utilizaron alguna de estas estrategias, eh, de estas modalidades, de estas herramientas que se utilizan para un control de sangrado en alguno de estos lugares, como lo que nombramos recién, un empaquetamiento, un vendaje, un torniquete? Bien, hay muchos mecanismos de lesiones que pueden producir serios sangrados y eso lo vamos a ir desglosando ahora con el pasar de las diapositivas. En la actualidad, el estrés que sucede durante tiroteos en masa recibe mucha atención. Los sangrados importantes se pueden producir por lesiones cotidianas, tales como aquellas que pueden ocurrir en la casa o en el trabajo o en el camino. Las técnicas que se enseñan dentro de este curso están relacionadas al sangrado, muchas veces sin importar la causa, ¿bien? O sea, hay técnicas que se radican para el uso general de varios de los motivos que estuvimos
desarrollando recién. Podemos considerar usar uno o dos ejemplos en los que estábamos contando en base a la relación del control del sangrado, que nos pueden poner en un contexto ahora de el riesgo de la vida, ¿bien? Como son, por ejemplo, los eventos deportivos. Eh, ¿Quién ha visto alguna vez en un evento deportivo que han salido, por ejemplo, en los partidos de rugby con cortes profundos en las cejas, por ejemplo, bien, producto de los choques o de los golpes? Bueno, eh, muchas veces esto también se produce de una manera involuntaria, pero otras veces sí de una manera voluntaria, como hablamos de esta situación a la salida de este egreso, o muchas veces lo vemos en la salida de un boliche, bien, hacer los conflictos en las peleas, puede ser tal vez también por la ruptura de un vidrio en una casa o en un negocio, bien, estalla un vidrio y cae justo un vidrio grande sobre el brazo, por ejemplo, genera un corte y se produce el corte o la ruptura de una arteria en el cual empieza a generar ese sangrado masivo. Si vamos a hablar de las metas, bien, ¿cuáles son los pasos que debemos ir desglosando un poco? Bueno, van a ser el de poder esa meta identificar, por ejemplo, primero, reconocer la hemorragia que pone en riesgo la vida, ¿bien? O sea, más allá de que hablamos de hemorragias o de un control de sangrado, podemos tener algunos que son más profundos que otros, ¿bien? Entonces eso también nos va a ir marcando a nosotros qué tipo de control de sangrado tenemos que hacer. Puede ser que solamente con una compresión nosotros podamos disminuir el sangrado. Por ejemplo, cuando tienen un golpe de la nariz, ¿bien? Se genera un sangrado, hay una pequeña hemorragia dentro. Entonces, nosotros simplemente presionando sobre la nariz, echando hacia adelante y presionando la nariz desde la parte donde tenemos los cartílagos y la parte más durita, hacemos presión, pinzamos la nariz ahí, ¿bien? Y entre 5 a 7 minutitos mantenemos esa presión y el sangrado se va a detener. Bien, en ese caso es algo leve, es algo diminuto, digamos así. Ahora, ¿qué pasa si tenemos ya una herida de por ahí, un corte por un producto de una caída? Puede ser que limpiando la zona, generando una buena limpieza, colocando un par de gasas y haciendo una compresión, podamos disminuir el sangrado. Ya después podemos tener también un tipo de sangrado más profundo, en el cual detener el sangrado sigan debemos seguir los pasos de lo que es la presión, el empaquetamiento y el uso de torniquete. En este caso, ¿cuál podría ser? Por ejemplo, si ya hay una herida por un corte profundo, vamos a suponer que fue por un conflicto y una persona con un arma blanca generó esa lesión profunda que llevó a afectar, por ejemplo, alguna arteria y ya hay un sangrado importante, o si es por herida de bala, por ejemplo. Entonces vamos a tener que empezar a hacer un empaquetamiento en ese orificio, en ese daño, bien, vamos a suponer esto que es el orificio, yo voy a tener que empezar a hacer un empaquetamiento que se dice, empezar a hacer ese relleno, bien, ¿con qué lo vamos a hacer? Con las gasas. Vamos a ir rellenando hasta que este orificio se llena, bien, y después vamos a tener que generar una presión constante, bien, ya vamos a ver cuánto tiempo y demás, y si no disminuye, vamos a tener que colocar un torniquete, ¿ya? O sea, puede ser que solamente tengamos que hacer el empaquetamiento y ese sangrado se disminuya y corte, o que a lo mejor necesitemos también generar un torniquete para ayudar a disminuir ese sangrado. Entonces, básicamente en el enfoque de este programa es la respuesta inmediata. ¿Qué quiere decir esto? Responder de una manera rápida, eficaz, inmediata al control del sangrado. Todas las personas deben saber cómo reconocer una hemorragia que pone en riesgo
una vida, ¿tá? Entonces, ¿por qué hablamos de reconocer una hemorragia? Porque podemos tener hemorragias externas o hemorragias internas, ¿bien? Hemorragias internas podemos nombrar, por ejemplo, la típica cuando se hace un moretón en el producto de un golpe, por ejemplo, en el brazo. eh, bueno, ¿qué puede pasar? Adentro se genera, lo empecemos a notar después reflejado de afuera por el color que cambia la piel, ¿tá? Pero en realidad esa hemorragia es interna. Ahora también podemos tener hemorragias, digamos, externas, donde, por ejemplo, podemos tener el producto de una quebradura y una expuesta, tener una quebradura expuesta, donde el hueso sale para afuera. Eso puede haber generado también el corte de alguna arteria y que se genere un sangrado que puede ser arterial o venoso. Bien. Todas las personas deben poder seguir los pasos apropiados para controlar el sangrado hasta que llegue el servicio de emergencia. Cuando hablamos de estos pasos que deben ser controlados y demás, hacemos hincapié a las condiciones para poder ayudar ante la llegada del servicio de emergencias, que en algunos lugares es el 911, el número de atención de la primera respuesta, o el 107, bueno, según el lugar en donde nos encontramos. ¿Qué nos permite esto? Que nosotros con una capacitación básica, con conocimientos básicos, poder ayudar a esa persona a preservar la vida. ¿Cómo la vamos a ayudar a buscar de preservar la vida? Bueno, transmitiéndole un par de técnicas y procedimientos que nos van a ayudar a entender la gravedad del problema, la gravedad de esa hemorragia, a controlarla y poder actuar para que esa persona pueda llegar sin perder sangre o perdiendo lo menos cantidad posible de sangre hacia el hospital, ¿bien? Para ser atendida. Bien. Cuando hablamos de la seguridad personal, vamos a hablar de nuestra seguridad, es siempre la prioridad. Recuerden que siempre hablamos de la bioseguridad, siempre va a estar primero mi seguridad, segundo va a estar mi seguridad, tercero va a estar mi seguridad, tercero va a estar mi seguridad, cuarto va a estar mi seguridad y quinto va a estar mi seguridad. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no nos podemos poner en riesgo nosotros por salvar a otra persona. Y a veces esto es difícil porque la persona que se encuentra en problemas pasa a ser un hijo, pasa a ser un padre, una madre, un tío, un hermano, pasa a ser un familiar o un ser querido. Bien, entonces en ese caso pasamos a tomar un rol de héroes, bien, para aquellos profesionales que están presentes. Pasamos a tomar un rol de héroes en donde dejamos ya de priorizar nuestra seguridad con tal de querer salvar a este familiar. ¿Y qué es lo que produce esto? Que en la mayoría de las veces terminen siendo dos las víctimas en vez de una. Si de repente, vamos a poner un ejemplo bien gráfico. Si estamos bajo el ataque de tiburones en el medio del mar y yo me quiero meter a salvar a esa persona, lo más probable es que terminemos siendo dos las víctimas, ¿tá? Entonces, no podemos ingresar lamentablemente. Sí podemos buscar de ayudar desde afuera. Ahora bien, poner un ejemplo más gráfico, si yo estoy generando un control de hemorragia en un lugar donde la persona tiene la pierna atrapada, pero se está desangrando y yo le puedo ayudar a disminuir el sangrado generando un torniquete o haciendo un control eh, de sangrado compresivo, por ejemplo, bueno, lo estoy ayudando y de repente se empieza a desmoronar el lugar, a caerse, y yo sigo ahí, lo más probable que por querer saber esa vida termine perdiendo la mía. Entonces, lamentablemente, lo tengo que dejar y tengo que ponerme a resguardo y en zona segura yo, por más doloroso que pueda ser, ¿bien? Eh, si usted está lastimado, no va a poder ayudar a nadie, ¿tá? Va a ser más complejo, va a ser con mayor, va a tener mayor dificultad. Podemos ayudar a otras personas solamente cuando estamos seguros y sabemos también cómo hacerlo, o sea, porque puedo tener muchas ganas y mucha voluntad de poder ayudar, pero si no sé cómo hacerlo, no voy a ser muy efectivo y no voy a ser de ayuda, es más, capaz que termino estorbando, entre comillas, ¿está? Entonces,
Eh, Importante es eso, ¿no? También los conocimientos. Si la situación cambia o se vuelve insegura, vamos a tener que detenernos. Entonces dijimos, dirigirse a un lugar seguro y si puede llevar a la víctima con nosotros, la llevamos. Si no, tendrá que quedar en el lugar. Vamos a recordar que siempre la seguridad de la persona es la importante, las consideraciones importantes hacia la bioseguridad de uno. Y si también se lastima, no va a poder ayudar con una gran frecuencia o con un buen accionar, ¿tá? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que si no va a terminar convirtiéndose en víctima. Por lo cual, en esta situación, lo que se encuentra más complicado. Eh, si en el lugar no nos encontramos seguros, tendríamos que buscar de trasladarnos y podemos llevar a la víctima con nosotros a un lugar seguro, o bien, si no, ponernos a resguardo nosotros hasta que sea seguro y podamos ingresar a ayudar eh, a esta víctima. En el caso de cuando nos retiramos, muchas veces ese tiempo lo utilizamos para qué? Para tomar un pensamiento más frío y analizar la situación y poder, un poco más en frío, tratar de analizar la situación que se está generando y cómo yo puedo o debo trabajar para aumentar la probabilidad de la vida de esa persona. ¿Por qué? Porque hay veces que pasa que, por ejemplo, la persona que está alterada o en el ambiente que estamos, nos nublamos y empezamos a perder cuestiones que son importantes para generar una buena eh, atención prehospitalaria y poder generar una buena respuesta. Entonces, ustedes imagínense en que la persona necesita que se le coloque un torniquete y le estamos haciendo lo que es un empaquetamiento para disminuir el control del sangrado y resulta que lo tengo el torniquete, lo tengo ahí en el bolso de primeros auxilios, pero por los nervios y todo me olvido, no me acuerdo que lo tengo, ¿bien? Y sigue perdiendo sangre. Ahora, quizás en eso de que yo me tuve que alejar porque la escena no era segura para mí, me tuve que apartar y pasó un cierto tiempo y pude después volver porque ya era seguro o porque vinieron los bomberos ahí y lo pudo sacar. Yo en ese momento puedo tomarlo para analizar y ver si hay algo que yo pueda hacer para ayudar o para mejorar o para asistirlo de una mejor manera. Y quizás ahí sí, pensando un poco más en frío y alejado del escenario, con otro panorama más amplio, recuerdo y veo que ahí está el bolso de primeros auxilios y ahí recuerdo que está el torniquete, entonces puedo o voy, mejor dicho, lo saco y se lo coloco cuando yo estoy en un escenario seguro. Bien, entonces, su seguridad es su primera prioridad. Bien, si puede, se va a poner guantes para evitar todo tipo de contagios e infecciones y demás. Si se mancha de sangre, asegúrese de limpiar cualquier parte de su cuerpo que ha tocado sangre. Cuéntele a un profesional de la salud que se manchó de sangre y siga las instrucciones que éste le proporcione. Bien, por eso, cuando hablamos de profesionales, hablamos de todo esto, la bioseguridad, que es lo que involucra, bueno, precisamente esto, lo que es un buen equipo de protección, bien, no solamente sobre el cuerpo, sino también ocular, o sea, gafas, barbijo para evitar, porque como dice acá, nos podemos manchar de sangre, bueno, nos podemos salpicar con sangre hacia los labios, hacia la boca, el tema de las manos, entonces, bueno, todos esos son factores a tener en cuenta. Eh, la importancia acá es la protección personal. Primero, protegernos nosotros y buscar evitar ese contacto directo con la sangre. ¿En qué hablamos directo? Es eso, o sea, el contacto de la piel con la sangre de manera directa. Ahora sí, con los guantes, imagínense si nosotros vamos a hacer un empaquetamiento, ahí lo vamos a ver más adelante, y lo hacemos sin guante, hay mucho más riesgo, ¿bien? Y vamos a tener que utilizar los dedos en ese caso, no nos va a quedar otra opción. Eh,
el contacto con la sangre, además de los otros fluidos que podamos encontrar corporalmente, ¿no? Bueno, además de que el riesgo de contagio es extremadamente bajo, por ahí, según los últimos estudios científicos, no deja de ser un riesgo, ¿tá? No porque sea bajo, no le vamos le vamos a restar importancia, no, al contrario, porque si dice que el contagio es de 1 en 100, por ejemplo, bueno, no quedo exento de que pueda ser yo ese justo 1%, ¿se entiende? Entonces, debemos tomar esas medidas de prevención siempre, y de bioseguridad. Evitar el contacto directo con la sangre u otros fluidos corporales en su piel o en los ojos o en la boca. Ponerse guantes cuando sea posible. Lavarse las manos luego de cualquier contacto, aunque cuando no haya sangre a la vista. Nosotros, por ejemplo, dentro de la formación de las partes prácticas que damos de los distintos cursos, bueno, les enseñamos cómo quitarse los guantes de manera segura sin generar contaminación, ¿bien? O sea, cómo sacarme los guantes yo sin contagiarme o ensuciarme todo y contagiarme por todas las partes del cuerpo de una manera segura. Bien, ¿hasta acá alguna duda? ¿Alguna consulta? Bien, perfecto. Seguimos entonces. Tenemos lo que es el ABC del control de la hemorragia, lo que es la A, esto viene por también sus siglas en inglés, básicamente, ¿bien? Entonces la A, que hace referencia en el castellano a lo que es la alerta, ¿bien? La B a lo que es la tensión ya de la hemorragia y lo C, lo que es la compresión, ¿bien? Entonces, la de alerta. ¿Cómo vamos a alertar? Bueno, por ejemplo, haciendo lo que es el llamado de emergencia. Bien, lo vamos a tener que conocer y es una recomendación que siempre le damos. Si ustedes se van, por ejemplo, de vacaciones, no importa si es ya sea a otro pueblo, a otra ciudad, a otra provincia, a otro país o a otro hasta un continente, ¿bien? A donde sea que vayan, lo importante es que puedan tomarse el tiempo, unos minutitos, ya sea antes de ir o de última, cuando apenas llegan, de averiguarse y anotarse, guardar en el teléfono los números de emergencia. Por ejemplo, en este último tiempo que todos se iban a Brasil, bueno, si me voy a Brasil, bueno, voy a estar ¿en dónde? En Bombiña, por ejemplo. Bueno, listo. Agarro y averiguo el número de teléfono de la policía, de los bomberos, de defensa civil, eh, de el servicio de emergencias médicas, bueno, todo lo que puedo yo necesitar ahí en caso de una emergencia. ¿Por qué? Porque me puede pasar algo a mí, le puede pasar a algún familiar, pero también le puede pasar algo a gente de la comunidad y me puede tocar a mí mismo ser el primero que esté ahí para generar esa primera respuesta. ¿Tá? Entonces, ¿qué voy a hacer si yo sé cómo salvarla, sé las técnicas, tengo todo el conocimiento, pero no tengo cómo activar el servicio de emergencias médicas y que pocos minutos llegue, ¿bien? O sea, si no pasa otra persona que lo sepa y lo pueda activar, estoy al horno, dijéramos en Córdoba, ¿bien? Entonces, vamos a hacer alertar a quién. O sea, vamos al servicio de emergencia médica, vamos a llamar al 911, al 107, eh, al 100, al 101, bueno, según el número que corresponda de ahí de en emergencia. A ver, si no tengo el del servicio de emergencias médicas, ¿puedo llamar a la policía? Sí. ¿Puedo llamar a bomberos? ¿Puedo llamar eh, a cualquiera de estas entidades? Porque ellos van a generar esa primera respuesta, esa alerta, y van a derivar también la comunicación a quien corresponda, la prioridad de la asistencia. ¿Está? Eh, entonces, dentro del despacho de lo que nosotros realizamos en esta eh,
Capacitación, lo que tenemos que entender es y preguntar, ¿qué le pasó? Bien, tenemos que entender, ¿qué le pasó? Bueno, eh, tuve en una pelea, hubo herida de arma blanca por medio de cuchillo y demás, bueno, puntazos. Entonces, bueno, generó una hemorragia importante. ¿Cuándo le ocurrió? Le ocurrió recién, le ocurrió hace 10 minutos, 15, 20, una hora. ¿En dónde se encuentra? Y se encuentra en la calle Benito y Roasenda, al 600, frente al complejo turístico Full Sport, por ejemplo. Eh, ¿Cuál es el número y el estado de las víctimas? Bien, y es uno solo, está en un estado crítico. Son tres, pero sí, solamente tiene un corte muy superficial, pero bueno, le sale sangre. El otro no, tiene un elemento incrustado en la pierna porque justo había un fierro y lo agarró y se lo clavó. Bueno, todas esas cosas tenemos que saber transmitirlas. Eh, Hay amenazas en curso. ¿Cuáles pueden ser, por ejemplo, esas amenazas en curso para la seguridad? Y que se generó, por ejemplo, dentro de un boliche, ¿se acuerdan cuando pasó lo de Cromañón? Bueno, la gente que estaba ahí alrededor y que puede haber dado aviso, se encontraba bajo una cierta amenaza. Amenaza que puede pasar, que explote algo, puede haber productos ahí adentro, puede haber fugas de gas, distintos desencadenantes. Si hay un accidente en la vía pública y yo me encuentro tratando de sacar a la persona de adentro del auto, por ejemplo, ¿qué puede pasar? Hay combustible, hay corriente, se puede generar fuego, se puede terminar de incendiar el vehículo y puede generar daños mayores también, ¿no? Si uno se encuentra seco. Desde quemadura hasta otro tipo de lesiones. Bien. Eh, entonces dijimos, a ver, realizar el llamado de emergencia a quien corresponde, saber su ubicación y seguir las instrucciones que proporcione el operador del, por ejemplo, servicio de emergencia médica o los bomberos, por ejemplo. Importante en esto es que nosotros cuando vamos, por ejemplo, en la vía pública, poder agarrar y saber hacer una lectura del camino. Cuando hablamos de una lectura del camino, hacemos mención ¿a qué? Hacemos mención eh, a poder interpretar las señales que hay alrededor. Por ejemplo, hay un cartel que dice 20 kilómetros un supermercado. O dice a 15 kilómetros estación de GNC. Eh, a 15 kilómetros, por ejemplo, se encuentra Río Tercero, eh, a, a 10 kilómetros Almas Fuerte, por ejemplo, ¿no? Y yo tengo el accidente, entonces, bueno, voy viendo esa situación y puedo decir, bueno, mira, me encuentro sobre el kilómetro, la ruta 5 kilómetro 23 porque el costado de la calle, voy viendo todos esos cartelitos que indican el kilómetro en el que estoy dentro de esa ruta, entonces puedo dar ese indicio. O pasando el cartel de, por ejemplo, supermercado Pepe, que dice a 15 kilómetros que va a estar el supermercado, ¿no? O a 15 kilómetros de Río Tercero. Bueno, esas indicaciones me ayudan a mí para transmitir en ciertos lugares por ahí más de zona agreste principalmente o en las rutas, cómo, cómo ayudar al servicio de emergencia a una mejor respuesta. Porque si yo le digo, no, el accidente fue acá en la ruta 5 y corto, por ejemplo, está bien, la ruta 5, por ejemplo, acá puede ser ruta 5 pasa por Embalse, por Santa Rosa, por Villa del Dique, por Villa General Belgrano, ¿se entiende? O sea, eh, puede haber un abanico muy grande de posibilidades para entender esa respuesta. Ahora bien, distinto es si yo empiezo a generar esa primera intervención diciendo, bueno, tengo una persona de 25 años con un corte importante en el rostro,
en el cual está perdiendo bastante sangre, producto del corte en el pómulo, por ejemplo, o en la vista. Tiene un elemento incrustado, un fierro en la pierna, en el cual está sangrando y además tiene una herida producto de un balazo, por ejemplo, en el brazo. Bien, entonces, bueno, todas esas acciones, todos esos desencadenantes, yo se los voy transmitiendo a un servicio de emergencias médicas por medio del altavoz con el teléfono, mientras puedo ir también tomando las indicaciones o los consejos que me va dando para la atención de esa situación. Bien, me puede decir que trate de que si tengo algún elemento, alguna prenda o algo, hacer una compresión, bien, generar presión sobre la herida y poder tratar de disminuir ese sangrado, por ejemplo, ¿no? Con respecto a la hemorragia, ya entrando en sí en la temática, debemos entender que el sangrado que se pone en riesgo, el sangrado que pone en riesgo la vida y es la hemorragia profunda, eh, la que empieza a disminuir con mayor ímpetu lo que es la pérdida de la vida de la persona, porque esto es algo lógico. Si pierde la sangre mucho más rápido se va a morir sangrado. Si pierde sangre más despacito, bueno, va a tardar más. Bien. Entonces, la hemorragia profunda, que es continua, de gran volumen, pulsátil, como de un espesor, o que es suficientemente como para acumularse en la ropa o en el piso. Mientras más rápido se controle la hemorragia, más pronto se mejorará el paciente. Entonces, es importante en ese caso saber hacer una buena compresión y saber entenderse que hacer un empaquetamiento y la compresión, si hay que colocar un torniquete o no. Eh, el, el poder realizar lo que es una buena compresión y un buen control del sangrado nos va a ayudar a aumentar la probabilidad de vida. Bien, imagínense si nosotros estamos en una zona agreste y sabemos hacer un control de sangrado hasta que llegamos al hospital, por ejemplo, el tiempo que ganamos es muchísimo. Les cuento una experiencia muy personal, por ejemplo. A mí me tocó estar trabajando en un parque acuático en el cual había gente que estaba trabajando ahí en el lugar, terminando a las apuradas porque ya arrancaba la temporada en poquitos días. Entonces, arrancaba la temporada y en poquito tiempo tenían que terminar muchas tareas. Entonces, entre medio del apuro y todo, uno de los que estaba trabajando ahí le retira el protector a la moladora y bueno, entre una cosa y otra se le desliza la moladora, se le escapa y le agarra toda la parte así del antebrazo, pero no así, sino así, hacia lo largo. ¿Bien? Bueno, no perdió el brazo de milagro, pero lo que sangraba esa persona fue impresionante. Entonces ahí sí tuvimos que hacer un buen control de sangrado rápido, con mucha presión, y buscar de trasladarlo urgente a lo que fue hacia el hospital. Bien. Todo eso obvio que genera nerviosismo, genera un estrés, genera muchas situaciones. En el momento que hay veces, si uno no está entrenado, si uno no está capacitado y si no practica, no entrena constantemente todas estas cuestiones, ¿qué es lo que pasa bajo la situación real, el estrés? Se pone nervioso uno y se bloquea y se olvida de lo que tiene que hacer. O se saltea pasos o situaciones importantísimas. Nosotros, por ejemplo, dentro de la carrera de paramédico, generamos situaciones muy realistas en la cual, por ejemplo, hubo alumnos que terminaron sacándole el desfibrilador a una víctima para ir y ponérselo al otro. Y después cuando le preguntamos cuántos desfibriladores tenían, ¿bien? ¿Cuántas personas? Entonces, ¿por qué le sacaste el desfibrilador? ¿A dónde se retira? Una vez que se coloca el desfibrilador a una víctima, a una persona, ¿a dónde se retira? Recién en el hospital, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué lo sacaron antes? Entonces ahí se dan cuenta del error. Que si uno a lo mejor lo hace muy relajado, de una manera muy tranqui, tomándose todo el tiempo del mundo,
por ahí a las risotadas y demás, no cae mucho en esos errores normales del aprendizaje. No es que uno sea malo, que sea eh, un ogro, digamos, sino que básicamente es una manera de buscar de transmitir conocimiento y de enseñar de una manera más realista, de buscarlo, sacar lo mejor de ese alumno. Bien. Entonces, en la hemorragia se encuentra la fuente del sangrado, buscamos lo que es la hemorragia continua tenemos la hemorragia profusa o el acumulamiento de sangre. Si nosotros tenemos una herida, bien, donde hay una acumulación de sangre, vamos a buscar tratar de limpiar, sacar esa acumulación para primero observar y tratar de ver si, valga la redundancia, vemos dónde está saliendo la sangre. Digamos, si vemos esa arteria que quizás está cortada, está dañada y sale la sangre. ¿Está? Entonces, ya sabemos de qué lado vamos a tener que buscar hacer esa presión, bien, comprimir ahí para buscar disminuir. Es como cuando ustedes agarran la manguera, cuando van a regar las plantas, y la presionan, ¿para qué? Para a lo mejor pasar por arriba de la vereda o de algún lugar donde no quieren mojar, ¿está? Entonces, después cuando sueltan, ¿qué hace? Generó presión en toda esa parte y sale como un chorro más fuerte y después vuelve a la presión normal que tiene el agua que viene por la manguera, ¿no? Bueno, en este caso, nosotros ¿qué buscamos? Limpiar, ¿para qué? Porque si nosotros tenemos que está saliendo sangre de esta arteria y nosotros tenemos esta otra y metemos y empezamos a tapar acá, o sea, vamos a estar perdiendo tiempo, porque quizás hasta que rellenamos toda esta parte, llegamos hasta acá, generamos la presión y se entiende. Entonces, lo primero que hacemos, limpiamos y después en la herida, con los guantes y el equipo de protección personal, vamos a incursionar con cuidado si no hay ningún elemento, si no hay nada dentro que pueda generar lesiones mayores para generar esa compresión y disminuir sangrado. ¿Tá? Entonces, vamos a agarrar, a buscar y ahí vamos a empezar a hacer el empaquetamiento. Todo esto después nosotros lo vemos y lo practicamos con lo que es principalmente las prácticas presenciales, ¿tá? Entonces, bueno, ahí no basamos mucho en eso, en practicar y practicar y practicar. El sangrado pone en riesgo la vida de la persona a través de una hemorragia profusa, que quiere decir que es continua, de gran volumen pulsátil, como un espesor, dijimos. Bien, en la hemorragia puede haber múltiples lugares desde donde la víctima esté sangrando. La ropa podría también esconder el sangrado que pone en riesgo la vida, ¿está? Por ahí. Por ejemplo, hubo un caso una vuelta de una persona que con un cuchillo de abajo hacia arriba le metió el puntazo y en eso del movimiento de la persona de querer defenderse o algo, tener la ropa suelta, se le había levantado un poco la remera, había pasado la mano, ¿bien? Había generado la lesión y cuando la sacó, la remera no estaba cortada, no estaba rasgada, pero abajo estaba la lesión y se producía el sangrado, ¿bien? Entonces, como tenía otra lesión, sí, producto de múltiples intenciones de apuñalar, en donde le entraron tres puñaladas, tenía las dos de arriba y esa no se veía, ¿está? Entonces es importante lo que decimos acá, que puede haber también debajo de la ropa lesiones. Entonces hay que saber hacer un buen panorama y entender estas cuestiones para encontrar que puede haber lesiones múltiples, daños múltiples de sangrado. Dos o tres lugares o más, o puede tener alguna lesión en la pierna y en el brazo también, por ejemplo. Ahora bien, con respecto a la hemorragia, tenemos ciertos lugares fundamentales, que son los principios que enseñamos en el curso de donde se aplica el sangrado externo, que pueden ocurrir desde las extremidades, bien, las que encontramos en celeste, desde las áreas de las uniones, por ejemplo, que son las verdes, que consisten, por ejemplo, del cuello, las axilas y la ingle.
El sangrado que ocurre desde las uniones que pueden ser severo puestos como los vasos sanguíneos de un grueso calibre que corren por estas áreas. Y el tercer lugar donde se puede producir un sangrado que es en el sector rojo, ¿bien? O sea, por ejemplo, un sangrado acá, ¿bien? O en alguna de las extremidades también. Estas hemorragias internas hacia el cuerpo se pueden controlar en el campo y se requiere que la víctima sea trasladada a un hospital o a un centro de trauma. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que se pueden controlar estas lesiones en el mismo lugar, en la misma zona, como dijimos, sabiendo hacer un control de sangrado o también incluso si tenemos equipamiento como pueden ser los torniquetes, ¿tá? Si lo sabemos utilizar. Ahora bien, ¿dónde no se colocan los torniquetes? Por ejemplo, ya vamos a ver algunos y conocer un poco. En las extremidades, por ejemplo, no podemos colocar un torniquete en el cuello, bien, en el hombro, en las rodillas, por ejemplo, bien, en los codos no podemos colocar, ¿tá? Eh, los torniquetes por las nuevas actualizaciones, me adelanto un poquito, ya que tengo el dibujito acá bien del ejemplo, no aconseja ahora, no se recomienda colocarlo, por ejemplo, antes, si nosotros teníamos el corte o la herida acá, era 4 o 5 centímetros más arriba, sin que esté comprometiendo si esos 4 o 5 centímetros hacia arriba terminaba siendo en la rodilla, bueno, no se aplicaba ahí, se aplicaba más arriba, bien, o sea, pasaba la rodilla. Hoy en día directamente, si la hemorragia, por ejemplo, está en esta parte, se coloca directamente en la pierna lo más arriba posible de la extremidad, ¿está? Entonces, ¿por qué se cambia? Básicamente acá nosotros tenemos, no me interesa entrar en la parte de anatomía o fisiología, pero tenemos dos huesos importantes, gruesos, firmes, ¿bien? Y por medio tenemos lo que son las arterias y las venas, demás, tenemos ahí todo lo que es la parte de la anatomía y la fisiología humana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos los huesos y si nosotros tenemos esa arteria que está sangrando ahí, al colocar el torniquete es imposible que nosotros lo podamos cerrar, y son huesos muy grandes, muy fuertes, y generar esa presión con el torniquete para la arteria deje de sangrar. Bien, entonces al colocarlo más arriba, tenemos más carnes, músculos y demás, podemos generar una buena compresión que realmente produzca, bien, la disminución de ese sangrado. En cordobés básico se lo explico para que quede bien clarito, bien entendible, que por qué el modelo de las nuevas actualizaciones recomiendan eso. Al igual que en los brazos, bien, si yo lo coloco acá en el brazo, ¿qué huesos tengo acá? Bien, entonces no podría generar una buena presión para un buen control de sangrado. Entonces lo coloco arriba y ahí sí voy a presionar esa arteria, bien, para disminuir el control del sangrado. Con respecto a la compresión o la presión, según el caso, como tenemos en la imagen, compresión, presión. Aplicamos presión directa a la herida. Bien, en caso puntual, por ejemplo, para la presión va a ser para detener la mayor cantidad de sangrado. Bien, en el caso de tenemos una herida por ahí media superficial donde hay un pequeño corte, bueno, podemos agarrar. Por ejemplo, eh, estaba cortando la cebolla para la salsa y de repente pum, me corté el dedo. ¿Está? Bueno, ahí voy a generar presión durante varios minutos para disminuir el sangrado. Bien, listo. Ahí no tengo que colocar un torniquete o algo porque me corté el dedo cocinando, no. O sea, me hice un tajo. Si me corté el dedo completo, bueno, ya es otra cosa. ¿Tá? Entonces, empezamos con presión, usamos una pequeña cantidad de gasa o vendas si tenemos, bien,
o puede ser alguna tela de último recurso, solo si es suficiente es para cubrir la herida. Bien, después el exceso de las gasas o de las telas va a hacer que la presión no sea tan efectiva. Por ejemplo, si no tenemos gasa y usamos una tela o un trapo limpio, es lo ideal. Pero por ahí, si lo podemos ir cortando en tiras o buscando de no hacer un tapón como todo masivo, por ejemplo, en distintas prácticas, nosotros cuando realizamos estos simulacros, sin los chicos tengan los elementos pueden tener dentro de una ambulancia y demás, como por ejemplo decimos acá gasas y vendas, esas cosas. Claro, agarraron un toallón, hicimos un toallón que era como de 2 metros, lo hacían en un bodo y se lo ponían arriba. Eso no sirve, porque no generaban, primero en una herida muy profunda, como puede ser la herida de una bala, una buena presión, una buena compresión, ahí hay que hacer un relleno y después comprimir. Pero vos al hacer todo ese pelota, eso no está haciendo una buena presión, no es 100% efectivo. ¿Bien? Eh, Vamos a aplicar presión directa sobre el sitio del sangrado. Eso es lo que tenemos que buscar. Y la aplicación de esa presión puede requerir una cantidad significativa de fuerza. ¿Qué quiere decir esto? No una fuerza muy brusca o, valga la redundancia, mucha fuerza. ¿Bien? Eh, para poder detener ese sangrado decíamos. Vamos a aplicar una presión hasta que llegue la ayuda. Bien, nosotros vamos a generar ese control sangrado. Una vez que logramos controlar esa hemorragia, que no sale más la sangre, que la logramos controlar, vamos a mantener ahí hasta que llegue el servicio de emergencia médica. Ahora bien, ¿qué puede pasar? Nosotros si tenemos dispositivos de lo que son, por ejemplo, gasas hemostáticas, ¿qué es lo que tienen? Tienen productos que lo que hacen eh, que la sangre coagule más rápido. Bien, ¿qué es lo que hace? Como se ponga como gelatinosa, entonces disminuye el sangrado. Bien, ahora. ¿Qué es lo que pasa si no tenemos ese tipo de, por ejemplo, de gasas y demás? Bueno, va a tardar más tiempo. Entonces, si nosotros hacemos un vendaje con gasas hemostáticas, cada 5 minutos aproximadamente, vamos a controlar. Bien, vamos a ver si dejando de hacer la compresión, sigue saliendo sangre o no. Si sigue saliendo sangre, volvemos a continuar con la presión. Bien. Ahora, ¿qué pasa si no sale? Bueno, vamos a ir controlando. Lo ideal no es que si sale sangre y se van ensuciando todas esas gasas, las saquemos y pongamos nuevas, sino que dentro de esas gasas humedecidas que va a ser en sangre, ir colocando las otras arriba. ¿Bien? Eso hay que tenerlo mucho, mucho en cuenta. Bien, acá les voy a mostrar un videito, por ejemplo. eh, para que puedan ver, o sea, un poco la situación. Bien, fíjense, acá con una remera, imagínense en hacer todo un bollo, bien, y ahí hacemos una presión, si es una herida leve, si no es tan profunda, con la simple presión, ya puede ser que disminuyamos ese sangrado. La demostración que nosotros vemos acá en el video, digamos, mueve a un ritmo un poco más lento para que ustedes puedan ver el proceso. O sea, eh, digamos, el video puesto en una versión un poquito más lenta para que vayan ustedes viendo el proceso. Los participantes que deben realizar todo este tipo de acciones lo deben hacer de una manera rápida, no van a estar a 2 por hora, ¿bien? Para controlar ese sangrado. Eh, Ahora vamos a ver, digamos, lo que son las heridas, una herida sangrante, eh, para una buena explicación de lo que les estaba diciendo recién, de la compresión, el empaquetamiento. Para las heridas grandes, la presión superficial no es efectiva. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ustedes hacen la presión, pero la herida mía no está. Y si acá
está esa arteria donde sale sangre, ¿qué va a pasar? O sea, la manguerita, digamos así, está pinchada o está cortada acá y usted hace presión y va a seguir saliendo la sangre, ¿está? Y va a buscar salir por el orificio donde puede, en este caso va a buscar salir para arriba, ¿está? Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Como les decía, buscamos con los dedos, con guantes, vamos a investigar con cuidado que no haya ningún otro elemento, porque puede haber que haya algún elemento ahí que genere un daño mayor. Una vez que encontramos la arteria, la vamos a presionar y vamos a ir haciendo las técnicas que las vemos en las jornadas prácticas de empaquetamiento. Bien. Si el sangrado proviene de una cavidad, la presión superficial puede no ser efectiva y a lo mejor usted debe paquetar lo que estamos hablando, o sea, realizar el empaquetamiento de la herida profunda y apretadamente. Vamos a ir apretando mientras vamos generando la adeno. Nunca soltamos, nunca dejamos de hacer esa presión sobre la arteria, ¿bien? Vamos a tener cuidado sobre los objetos punzantes o fragmentos de huesos que pueda haber dentro de la cavidad. Una vez que la hemorragia se detenga, vamos a revisar la herida y simplemente vamos a mantener la presión hasta que la ayuda llegue. ¿Bien? Bien. Ahora vamos a ver este video donde le vamos a compartir un poco lo que representa la demostración de lo que es un poco un ritmo más lento del proceso de la técnica, ¿bien? Para que ustedes lo puedan ver, un control de sangrado. Fíjense, bueno, ahí en un simulador, por ejemplo, una herida, lo que podría ser un arma blanca, de un corte, cómo vamos generando el empaquetamiento, ¿bien? Esta sería una de las técnicas, ¿bien? Ahora bien, este video, como es un poco más, digamos, anterior, no cumple con la actualización de lo que se refleja hoy de lo que les decía. O sea, si ahí hay un sangrado, tenemos que ir buscando con mantener la compresión con el dedo para disminuir el sangrado, para no seguir saliendo sangre hasta que terminamos de generar todo ese relleno. Bien, ahora, con una mano nosotros tenemos que tener generando esa presión, con la otra podemos ir rellenando, pisamos y vamos trayendo más gas, bien, más adentro y así. Y una vez que llegamos hasta arriba, generamos la presión como vimos ahí al final del video. Bien, entonces, para comprimir y empaquetar los brazos y las piernas, el cuello, la axila y la ingle y el cuerpo, bien, podemos generar compresión ahí, bien. En el cuello, tenemos un video en Instagram donde sale muy bien un caso de una herida grande. Podemos sí ir rellenando y después terminamos generando esa compresión, ¿bien? Para disminuir el sangrado. Ahora, no podemos colocar un torniquete, ¿tá? Bien, venimos hablando de los torniquetes, compresión con los en relación a los torniquetes. Vamos a aplicarlo, dice, de 2 a 3 pulgadas arriba de la herida, bien, lo que decían en su inicio. Esto yo, ¿por qué le estoy usando esta diapositiva? Para que ustedes vayan viendo lo que ha cambiado antes, lo que, los pequeños tips a lo que es hoy de las nuevas actualizaciones y el nuevo material. Como esto es un taller, no es la capacitación en sí ni nada, es algo bien básico para que ustedes puedan tener un conocimiento y ir aprendiendo. Hemos arrancado por esto, ¿bien? Y les voy explicando en base a las actualizaciones que hay. ¿Por qué? Porque el otro material es mucho más completo, más complejo por ahí en algunas cuestiones, y lo que nosotros buscamos es que ustedes tengan el conocimiento bien básico para que no se confundan tanto a la hora de hacerlo, más si por ahí no van a tener una jornada práctica. Lo ideal y la recomendación es que tomen la jornada práctica, más que es muy difícil encontrar centros aquí en Argentina que tengan el equipamiento real y la simulación médica correcta para poder darlo, ¿bien? Entonces, hay gente que va a hacer algún elementito así nomás y practican y no es muy eficaz o muy buena la simulación. Hay simuladores muy buenos, pero
excelentes, pero son muy caros, entonces acá cuesta muchísimo dinero y bueno, la gente por ahí no lo puede conseguir. Eh, no coloque sobre el codo o la rodilla, lo que habíamos dicho antes, bien, torniquete. Gire el torniquete hasta que el sangrado se detenga y no mueva el torniquete. Una vez que lo colocamos bien, no se mueve ni se desarma ni nada. ¿Se saca dónde? En el hospital. Consideramos la aplicación de los torniquetes para las hemorragias en las extremidades que no se detienen por compresión o con empaquetamiento. Si la situación no lo permite, vamos a mantener presión en la herida. ¿Tá? Generalmente habrá preguntas siempre en relación a el accionar que tenemos después de ir, lo hicimos bien, lo hicimos mal, bueno, pero por eso es importante la práctica. En la práctica nosotros evacuamos todas las dudas, corregimos, nos equivocamos, volvemos a corregir, nos equivocamos, volvemos a corregir. ¿Está? Entonces, hasta acá hay alguna duda, pónganme ahí en el chat, no sé cómo venimos, díganme si le vienen bien. Compresión y torniquetes, ¿bien? Entonces, ya no se hace más el colocarlo a 2 o 3 pulgadas, sino que se coloca lo más arriba de la extremidad. Fuera en el brazo, bueno, lo vamos a colocar lo más acá arriba posible. Ahora bien, ¿qué pasa con las nuevas actualizaciones? Hace reflejo a que ahora se debe colocar lo más arriba posible, pero empieza esta cuestión de problemáticas, de cambio de opiniones, donde dice, si la herida fue, por ejemplo, justo acá arriba de lo que sería el codo, ¿no? Bueno, eh, vamos a suponer que hay un desprendimiento, o sea, la persona en un accidente, bien, de repente por el impacto se le corta el brazo y pierde el brazo acá. Le coloco el torniquete, se lo coloco acá o se lo coloco bien acá arriba. Bien. Entonces dice, no, dice, las actualizaciones dice que tiene que ser bien acá arriba. Listo, o sea, de la extremidad. Entonces te dicen, bueno, y si yo lo coloco bien acá arriba, no me acuerdo, toda esta otra parte del brazo, va a haber mucho tejido, mucha parte que va a morir, ¿bien? Hasta que lleguen al hospital, hagan, bueno, la amputación y demás. Entonces, si yo estoy quitando la posibilidad de hacerlo bien acá arriba, de que puedan el día de mañana tener en ese muñoncito un brazo ortopédico, por ejemplo, ¿no? Pero no es lo mismo tratar de poner un brazo ortopédico desde bien acá arriba, donde tengo un muñoncito chiquito así, a que si tengo una extremidad un poco más larga para colocar un brazo ortopédico. ¿Se entiende? Bueno, entonces esos son algunos de los factores de lo que ha ido surgiendo luego de estas actualizaciones. ¿Se puede aplicar en otras personas o usted mismo? Sí, lo podemos aplicar nosotros mismos. Hay técnicas, nosotros lo hacemos de forma práctica. Se lo hacemos colocar a otra persona, en un brazo, en otro brazo, en la pierna. Bueno, en un minuto se puede llegar a colocar un torniquete de una manera totalmente efectiva para que ustedes tengan en cuenta. De manera efectiva, en un minuto se puede colocar un torniquete, ¿bien? Incluso uno mismo. Los torniquetes, todo esto lo pueden ver que se utiliza mucho en Estados Unidos. Por ejemplo, imagínense la importancia de lo que es saber controlar un sangrado, que en Estados Unidos, por ejemplo, en los colegios los chicos tienen capacitaciones y reciben formación con todo esto, ¿bien? Con todo este tipo de capacitación y demás. Eh, Después, bueno, también que ellos viven otras realidades, que más a las guerras y todo eso, pero ellos, por ejemplo, en los colegios tienen esto, en la vía pública hay lugares donde se encuentran no solo los desfibriladores, sino que se encuentran kits por cualquier accidente o cualquier situación que pueda pasar en la vía pública, la gente va con un martillito ahí, rompe, tac, saca el bolsito y tiene un kit de lo que es stop the bleed, de lo que es control sangrado. Se puede aplicar sobre la ropa, sí, las torniquetes duelen, claro que sí, cuando aplico precisamente voy generando una presión hasta buscar de cortar la sangrado, entonces más vale que duele. Se podría requerir un segundo torniquete para detener el sangrado. Esto es verdad en caso de que uno tenga la posibilidad de colocar otro torniquete más.
podría hacerlo. Esto también se debe entrenar, no es que uno lo hace así nomás porque sí, hay que aprender las técnicas y demás, hay que tener ciertas consideraciones, pero se puede colocar dos torniquetes para controlar un sangrado en caso que con uno solo no podamos. Bueno, acá vamos a ver, por ejemplo, cómo se coloca. Bien, básicamente lo que hacemos con el molillo, vamos generando la presión y luego sellamos, trabamos una vez que hicimos la fuerza suficiente, ponemos la cintita adhesiva ahí, que es como un velcro, y colocamos la hora. Una vez que colocamos la hora, ¿tá? El torniquete no se saca hasta que llega al hospital. Bien. Si nosotros colocáramos otro torniquete más, a este le ponemos, por ejemplo, vamos a suponer que fue a las 10:02. Colocamos el otro, cuando terminamos de colocarlo le ponemos la hora, pero no le ponemos la misma hora que a este. Le ponemos la hora a la hora que lo colocamos a este. ¿Qué puede pasar? Ponele. Nosotros colocamos a este y no teníamos en ese momento otro torniquete. Ahora bien, eh, llega, por ejemplo, porque este es el que tenía yo en el auto, por ejemplo. Llegan los bomberos, resulta que, o el servicio de emergencias médicas, quien fuera, eh, y tienen ellos uno en su bolso de trauma y no pude cortar el sangrado total. Entonces, coloco el otro. Y a todo esto pasaron 10 minutos. Si yo este lo coloqué a las 10:02, 10 minutos después vine, coloqué el otro. A este torniquete, al segundo, le voy a poner la hora 10:12. Yo a este lo puse a las 10:02 y si a este pasaron 10 minutos que lo coloqué, entonces voy a fijarme la hora y son las 10:12. Listo, pongo 10:12. ¿Está? Para que tengan en cuenta. Bueno, después tenemos modelos de torniquetes comerciales disponibles, hay varios modelos. El torniquete más, o sea, el torniquete para aplicación de combate, el CAT, por sus siglas en inglés. Tenemos el torniquete para fuerzas especiales de operaciones, como el SOFT, por sus siglas también en inglés. Bien. Fíjense cómo va variando. Este como el CAD es como el más común, el tradicional que vemos. Eh, Después este que fíjense que tiene como una bichita ahí que traba y que reemplaza este funcionamiento. Bien, son como distintos tipos de encastre, vamos a decir. Eh, Después, bueno, tenemos los torniquetes recomendados por el Comité de Cuidado de Bajas en Tácticas de Combate, también los conocidos como los COTCCC o el TCCC. Tanto el CAD como el SOFT funcionan con un mecanismo de molinete y son igualmente efectivos. Presten atención a los modelos, ¿bien? Lo que es el ACS del COD utiliza el formulario complementario del TCCC como recomendaciones para los torniquetes. Eh, este programa no recomienda ni una marca ni un modelo en particular. Hay muchos, hay unos por ahí más buenos que otros, y bueno, sí, pero también depende para qué lo vamos a utilizar o cuál es la funcionalidad o en qué ámbito. Los torniquetes improvisados son difíciles de realizar, de hacer en realidad, de aplicar correctamente y podrían en efecto incrementar la hemorragia por la compresión de estructuras venosas si la utilidad no es aprobada científicamente, por lo tanto, las consideraciones de su uso eh,
no se recomiendan, o sea, hay mucha precaución en todo esto. O sea, básicamente, eh, lo que el programa Stop Debris no recomienda y no ampara, vamos a decir, lo que son los torniquetes improvisados. Ahora bien, ¿qué pasa si yo me encuentro en un lugar donde en zona agreste me fui a escalar la montaña y no tengo un torniquete, no tengo nada, y lo implemento? Y sí, lo voy a implementar porque voy a generar algo que, por lo menos mínimamente, me puede ayudar a salvarle la vida a una persona, o disminuyendo ese sangrado. Ahora, ¿qué voy a hacer? Estoy cruzando justo un campo y agarro un pedazo de alambre, le doy un par de vueltas y lo hago con eso. No, tengo que buscar elementos, fíjense, los anchos, las dimensiones, bien, de los elementos. Tengo que buscar algo similar, un material similar, del diámetro similar. Bueno, todo esto también se entrena y se practica, digamos, dentro de lo que es la improvisación para esos casos puntuales. Lo ideal es que si ustedes son rescatistas o se van a dedicar o van a estar trabajando en relación a situaciones que pueden pasar estas cuestiones, lo tengan. Si ustedes son guardavidas, y lo ideal es que tengan un torniquete dentro de su bolso de primer auxilio. Si son paramédicos, bomberos, bueno, cada uno ideal que tengan este equipamiento. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de equipamientos? Se toma también mucho a la ligera el creer que, bueno, porque vi un videíto, me lo puse una vez, ya sé hacer la colocación o tengo la efectividad al realizarlo y demás. No, sea, pasa como el RCP. Bueno, fui, hice el cursito de una hora, 2 o 3 minutitos, hice unas compresiones, ya sé hacer RCP. No, comprobado está que nosotros trabajamos con la simulación médica, con simuladores de simulación médica y todo. Realmente, realmente, eh, no, no encontramos una eficacia 100% cuando la gente nos dice que ha tomado capacitación antes. ¿Por qué? Porque pasan por simuladores que ya por ahí son muy viejos para lo que es la enseñanza, que por ahí funcionaron en un momento, pero para hoy ya no, porque comprimir ese torso es como que haga la compresión arriba de la mesa, en una madera, una tabla. Y eso no comprime 5 o 6 centímetros. No tengo la experiencia de decir, generé la presión o la compresión de un torso de 6 centímetros. Cuando me toque en la vida real, sé más o menos lo que se siente o tengo ese realismo. Bueno, nosotros, con el equipamiento que tenemos de simulación médica, ustedes pueden tener esa similitud con la realidad de ver cómo se siente comprimir 5 a 6 centímetros en un adulto, poder ir viendo por medio de una aplicación, por medio de la tecnología, lo que van realizando, la efectividad y demás, en cuestión de la reanimación y todo, les va dando muchos análisis y después un porcentaje general de la efectividad que han tenido. Entonces, bueno, como para remarcar un poquito los distintos tipos de torniquetes que hay, ahí les voy a mostrar unos videitos que tengo ahí si llegamos. Torniquetes Stop the Bleed recomendados por, bueno, el comité táctico. Torniquetes no neumáticos para extremidades recomendados. Bueno, tenemos acá eh, los distintos torniquetes, bien, que hay. Y las recomendaciones. Torniquetes neumáticos para extremidades recomendados. Bueno, tenemos estos dos. El control de la hemorragia en los niños. En todos, excepto en niños extremadamente jóvenes, el mismo torniquete que se usa en adultos se puede usar en los niños. Antes había también mitos de que dicen, no, en los niños no se pueden aplicar los torniquetes, o en los bebés no se puede colocar un torniquete. A ver, se pueden colocar, hay que tener ciertas precauciones y cuidados aún mayores, pero se puede. Incluso hasta en los animales se colocan hay hasta capacitaciones de control de sangrado en lo que es todo animales y demás, en los perros, etcétera. De hecho, el otro día veía un video de un control de sangrado en los perros en un simulador donde hay un perro que le falta la pata y sale toda la sangre. O sea, imagínense. Entonces, para los infantes o los niños extremadamente pequeños, los torniquetes demasiado grandes,
la presión directa sobre la herida, como se describe previamente, funcionará en virtual de todos los casos, o sea, generar en un bebé, podemos generar directamente esa presión y vamos a generar una buena respuesta al control de la hemorragia. Para heridas grandes y profundas en niños se pueden aplicar el empaquetamiento tal cual se lo hace en los adultos usando la misma técnica descripta previamente. Las técnicas para controlar la hemorragia en los niños son muy similares a las que se han presentado para los adultos, ¿bien? Siempre y cuando se lo aplique apropiadamente, se puede utilizar el mismo torniquete en un adulto que en un niño, ¿bien? Un niño es demasiado pequeño para que el torniquete se aplique apropiadamente. La presión directa sobre la herida sangrante casi siempre funciona para controlar el sangrado. Y el empaquetamiento de herida es igual tanto en el adulto como en el niño. Bien. Entonces, preguntas frecuentes. Objetos incrustados. Bien. En base a esto, ¿qué hacemos? ¿Lo sacamos o lo, o lo dejamos? Son preocupaciones por ahí comunes que no tomamos el tiempo siempre para analizar porque son cuestiones frecuentes que vemos en la mayoría de los casos y ahí lo vamos a analizar. Eh, Objetos incrustados en una pelea, ¿bien? Una puñalada, por ejemplo. No lo sacamos, lo dejamos, que es lo que hacemos, buscamos de asegurar alrededor el contorno, por ejemplo, si tenemos dos gasas, ponemos hacia los costados y lo que se hace, se genera un vendaje compresivo ahí y alrededor. ¿Para qué? Para que ese elemento no se mueva, no termine. Imagínense que si ustedes tienen un cuchillo, ¿vean? Está hacia adentro, ¿no? Y empieza a moverse y hace esto. Eso tiene filo, corta, entonces puede generar lesiones adentro en ese movimiento y puede terminar cortando, generando daños mayores internamente. Entonces lo que se busca es inmovilizarlo, ¿ah? Y trasladar rápido al hospital. Torniquetes improvisados, ya lo hablamos, no es lo recomendable, no está avalado el uso de los torniquetes improvisados, pero en ciertas circunstancias con los conocimientos previos y el entrenamiento lo podemos llegar a aplicar de una manera efectiva, siempre buscando la similitud y que sea lo más similar o más realista al original, bien, a los oficiales. Como le decía, no vamos a colocar un alambre o un cable, ¿tá? Eh, para hacer un torniquete. Tenemos que tratar de que sea, por ejemplo, el cinto o algún elemento un poco más ancho dentro de las características de un torniquete. La pérdida de un brazo o de una pierna, bueno, en este caso es preferible, a ver, hacer, si hay una extremidad, bien, perdió un brazo, bueno, ahí hay distintos tipos de vendajes, inclusive que se hacen eh, compresivos para lo que es la parte de la extremidad y el torniquete lo utilizamos, ya dijimos, se va a colocar un torniquete en la parte de la extremidad lo más alto posible, ¿bien? Eh, Dolor, sí, bueno, hablamos de que hay dolor, de que el torniquete genera por ahí, pero a ver, el torniquete cuando ustedes se lo ponen en la práctica van a sentir el dolor cuando se lo están colocando y que empieza a actuar a medida que ustedes van generando esa compresión o presión, van a empezar a sentir el dolor. La realidad es que la persona que está, por ejemplo, con una herida o que perdió una extremidad, no se va a dar cuenta del dolor ni nada en ese momento, va a estar pasando por una situación bastante fea, no se la decimos a nadie, un estado de shock o demás, y el dolor, o sea, va a sentir, si siente dolor, va a sentir dolor de todo tipo, pero no precisamente el dolor solo por un torniquete, ¿tá? Sino por la situación que está pasando. Otras preguntas, no sé si hay otras preguntas. Bien, entonces,
A modo de resumen, la seguridad personal, dijimos, primero, antes que nada, que sea la escena sea segura. Alertamos a quién, al servicio de emergencia médica, bombero, el SEM, bueno, a quien corresponda o a qué número de quien tengamos nosotros mano. Localizamos el sangrado, el lugar, la zona y demás, y vamos a empezar a hacer lo que es la compresión, ¿bien? Comprimir, compresión o realizar un empaquetamiento según lo que corresponda ahí en el momento. Comprimir con un torniquete en caso de que sea necesario, bien, según el caso, como vimos, y vamos a esperar que llegue la ayuda, bien, básicamente eso. Ahora, ¿qué pasa si nosotros controlamos el sangrado? Como dice acá, estamos esperando que llegue la ayuda, listo, tengo controlado el control, la hemorragia, la herida, el sangrado, y entra en un paro. Bueno, ahí sí hacemos el RCP. ¿Tá? Si la persona está con un sangrado constante, yo no puedo ir a hacerle compresiones. Si voy a estar comprimiendo el corazón, eso va a generar una sangre oxigenada, va a generar que ese circuito empiece a pasar la sangre y va a salir la sangre hacia afuera. Primero tengo eh, que controlar ese sangrado para poder realizar lo que es la reanimación. ¿Bien? Bueno, ahora la única cosa más trágica que una muerte es una muerte que pudo haberse prevenido. ¿Tá? Ahora bien, les voy a mostrar unos videitos, a ver si me permite mostrar acá, de distintos, lo que son distintos torniquetes y demás que hay. Hoy en día hay mucha diferencia, eso lo vemos más que todo en los, bueno, con los otros cursos más avanzados. Eh, Si moviliza el objeto necesito, sí, muy bien. Bueno, a ver si me permite, voy a ver si me permite compartir. Bueno, no sé si ha quedado claro, si hay alguna duda, ahí se pueden ir contestando, ahí poniendo en el chat. Agradecer porque, bueno, estamos día de semana, ya la nochecita por ahí, bueno, están todos cansados, trabajando por ahí. Eh, bueno, a ver si me carga o no me carga. ¿Carga o no me carga? Me había dejado preparado con unos videos para mostrarles. Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta. Luciano, Sí, ¿cómo estás? Buenas noches de Perú. ¿cómo anda, hermano? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, bien, muchas gracias por la capacitación. Simplemente una acotación de repente, ¿no? Cuando tratamos de lo que es hemorragia, tres puntos importantes de una buena colocación de torniquete, ¿no? Lo que es ausencia de pulso, ausencia de sangrado y el otro que es importante también dolor, ¿no? Una buen colocado de torniquete es dolor intenso. Sí, tal cual. Gracias. A ver, como hoy estamos con una capacitación, un taller, porque eso también es lo que yo remarco mucho, ¿no? Tanto en lo de RCP como en lo que es control de sangrado. A ver, si hablamos de una capacitación, voy a poner el ejemplo más gráfico que se ve muchísimo, lo que es RCP. Por ahí ven, 100 personas, el titular, 100 personas se capacitaron en RCP. Bueno, ¿en cuánto tiempo? ¿Una hora y media o 2 horas al sumo? Y vieron RCP, obstrucción de vía aérea, uso de fibrilador, control de sangrado, eh, lo que es, por ejemplo, ACV, convulsiones, bueno, un montón de temáticas y que encima después supuestamente tuvieron que hacer la práctica de RCP. A ver, si mínimamente la persona tiene para decir que tuvo una práctica de RCP 2 minutos, si hablamos de 100 personas,
cuánto tiempo tendría que haber durado solamente esa práctica. Y no tienen 100 simuladores, ¿tá? No es que llevan un simulador para cada persona, entonces podríamos decir, no, sí, en 2 minutos todos hicieron la práctica. No, vemos que figura que tienen a lo sumo uno o dos simuladores. Pero ¿qué es lo que pasa? Dice, bueno, el que quiera, el que se anime, venga y pase. A ver, si vamos a dar una capacitación, no podemos estar diciéndole a la gente que el que quiera pase. Porque cuando tengamos que salvarle la vida a una persona, ¿qué le vamos a decir? Bueno, el que quiera, venga y haga el RCP. ¿Se entiende? A ver, tenemos que saber distinguir lo que es una capacitación a lo que es una charla de prevención, pongámosle el título que quieran. Pero eso es lo que debemos empezar como comunidad a tener, eh, a ver, conciencia y buscar de transmitir un mensaje correcto hacia la comunidad. O sea, y a nuestra familia, que no nos engañemos. Está comprobado que con un solo taller de RCP no vamos a hacer la diferencia, o sea, en el aprendizaje, agarrar una técnica 100% efectiva. A ver, en el momento, incluso yo se lo digo que yo soy instructor, que soy guardavida, que constantemente y me dedico a dar todo este tipo de capacitaciones, eh, tengo que repasar cada tanto y ponerme y hacerlo, porque también uno es como que va perdiendo medio un poquito por ahí el ritmo, un poquito se lo olvida, lo tiene en su inconsciente establecido. Pero yo me pongo con el simulador y saco un ciento y por ahí pasa un 90, un 95, un 80 o menos, según, ¿bien? Pero por eso, principalmente cuando trabaja el tema de la mesa. También, o sea, todo tiene un tema. O sea, nosotros en 4 horas solamente le enseñamos un grupo limitado de personas, le enseñamos cupos, hacemos cupo mínimo de RCP y le enseñamos la reanimación y que pasen y vuelvan a pasar. ¿Bien? Lo que es las insuflaciones lo damos en otra capacitación donde nos enfocamos más específicamente en el que es el manejo de la vía aérea, porque hay veces que hacen la insuflación y no entran, no les sale y demás, ¿se entiende? Con lo del control de la hemorragia pasa lo mismo. Eh, los puntos que mencionaba recién el compañero es fundamental. Y la práctica, o sea, el torniquete, cómo colocarlo y volver a practicar, los puntos claves de cómo disminuir, la tranquilidad, el abordaje, o sea, son muchos puntos y muchas cuestiones a tener en cuenta. Por eso hacemos hincapié en que una sola charla informativa, de concientización o educativa de lo que es control de sangrado, basta para realizar realmente un control de sangrado efectivo. A ver, ustedes van a salir de acá y si les pasa van a tener una idea y su entonces sé que tienen que tener con algo y si tengo cómo hacer un torniquete, ¿está? O sea, por ahí esas cosas, bueno, pero a que sea efectivo o que lo logren hacer bien y controlar el sangrado ya es otra cosa, más si no una práctica. ¿Se entiende por a dónde vamos? Bien. Bueno, no logro poder cargar el video, no sé por qué, pero bueno, si ustedes van ahí en mi Instagram, a ver ahí si lo están pudiendo ver. Vamos a ver acá si lo logro encontrar acá abajo para mostrar. Bien, acá este video que tenemos acá, pueden ir a nuestro Instagram y pueden buscar de verlo también. Muy interesante a lo que es un control de sangrado. Eh, está muy explicado, está bueno. Nosotros trabajamos, fíjense ahí, bueno. eh,
Esto, fíjense en cómo está generando. Bueno, esto tiene un audio, tiene un sonido para que ustedes después lo pueden ver, ¿no? Pero fíjense, acá está haciendo un empaquetamiento. ¿Ah? Hay un empaquetamiento acá. Y fíjense en la inmovilidad, fíjense en toda la sangre que ha perdido, todo eso que está ahí abajo, esa mancha, es sangre. ¿Bien? Bueno, fíjense en cómo va generando todo el empaquetamiento en el cuello. Y acá dijimos que, miren toda la sangre que hay. Y dijimos que acá no se puede colocar torniquete. O sea, lo único que nos queda es hacer esto. ¿Bien? Empaquetamiento, empaquetar, empaquetar, buscar de disminuir el sangrado, generando luego presión y derivar de urgencia al médico. Control de sangrado, la necesidad de poder actuar rápidamente en las situaciones de emergencia, la importancia de tener acceso a un kit de stop de bleed, o sea, de primeros auxilios y saber cómo utilizarlo. O sea, es una ventaja muy grande nosotros saber realizar toda esta tecnología. Ahora, fíjense, en este es un tipo de vendaje que son compresivos, que son nuevos. Está muy bueno este equipo de vendaje. A lo que es el vendaje israelí, fíjense que este vendaje tiene acá un dispositivo que son como es como plástico, lo que nos permite generar un vendaje después compresivo, bien, vendaje ahí de presión selectiva directo, en lo cual nosotros podemos ir intercalando ahí y ajustamos, como está acá, ¿eh? Lo paso a ajusto, lo vuelvo a agarrar del otro lado y ajusto para el otro lado. Entonces genera una mayor presión, ¿eh? Son más efectivos. Y bueno, como les decía, fíjense en acá, esto es lo que está utilizando israelí, lo que se ve ahí arriba. Van a ver que tiene como un gancho, que lo que hace cuando se llega ahí, tiene como una oreja, se pasa y tira para este lado. Entonces el vendaje, si va haciendo para allá, me cambia el sentido y va para el otro lado. ¿Tá? O sea, si el vendaje iba en sentido horario, cuando yo lo pongo ahí pasa a ser en sentido antihorario. Cuando llego al otro lado, vuelta y vuelve a cambiar hacia el otro sentido. ¿Se entiende? Ven que ahí se asoma ahí esa parte, ese plástico que se ve ahí, es el que me hace una mayor compresión y pasar hacia el otro lado. ¿Bien? Ven acá. Pasa por acá y vuelvo para el otro lado. Va a dar agarro acá, pasa y hago la presión. Control de desangrado, unos vendajes distintos que son los vendaje israelí. Ahí tu modelo. Después, bueno, veía que les queríamos, no me lo carga, nuevos torniquetes que hay con tecnología, que dan un aparatito, apretas un botón y empieza a generar toda la compresión. Está muy, muy bueno. Bueno, muchísimas cosas en base a todo lo que es tecnología. Bueno, fíjense en acá, esto en el empaquetamiento, fíjense la función que hace. Mojarse, eso se infla y genera una presión directa, el empaquetamiento, hacer esa presión, disminuir el sangrado. ¿Ah? O sea, es como una jeringa, se mete eso. Bien, allá adentro y fíjense en cómo no solo que consume, digamos, absorbe esa la sangre, sino que se infla, se activa, genera esa presión hacia los bordes y agarra y bueno, busca la disminución de lo que es el sangrado. Bien, no sé si hay alguna duda, alguna consulta.
Ahí. Bueno, la práctica es el maestro, dice, bien, claro. Bueno, perfecto. Entonces, ahí a ver si logramos ver. Fíjense, este es como una cámara que nos va mostrando, o sea, se puede ver la situación cuando se activa y empieza a hacer la compresión. Eh, bueno, es una locura esto, de verdad, este tipo de torniquetes y todo. A ver si me carga el otro mientras le leo el mensaje. Bueno, gracias, Fran. Miren, fíjense, acá se lo coloca. Fíjense, miren cómo se nota el pantalón, ¿no? Como más fíjense, acá la persona ya empieza a sentir la fuerza que se va ajustando. Miren, fíjense cómo se ajustó el pantalón. Se nota clarito, clarito, porque fíjense cómo se arrugó todo el pantalón. Fíjense ahí arriba cómo se nota ahora arrugado. Con tecnología, lo que hablamos, ¿no? O sea, fíjense, ahora hay otro que está muy, muy bueno. Y si tienen un minutito, ya son las 10, que el que se quiera retirar no hay ningún drama, ¿eh? Se puede retirar. Yo era para mostrar un poco esto, o sea, fíjense en cómo se coloca en este caso con un solo brazo, ¿no? Si este brazo fuera lesionado, se lo coloca con un solo brazo y lo activa y listo. Y empieza, fíjense cómo se empieza a robar la ropa y genera lo que es el torniquete, ¿no? Esta compresión. A ver, lo último, ¿qué les parece esto? A ver, los leo ahí en el comentario, pónganme algo. Bueno, este es otro tipo, no, muy, muy bueno, difícil de conseguir acá. Yo estuve ahí en. Esto que se desarma, ¿no? Según qué es lo que vamos a trabajar. Mayoría de bala, por ejemplo. Fíjense en cómo se desarma, agarran, colocan y presiona. Entonces ya estaría generando adentro lo que es la compresión y directamente después puedo salir por arriba. ¿Tá? O sea, después, bueno, esos otros son distintos para si son un poco más grandes o si fuera una herida, por ejemplo, una herida de corte y demás, por ejemplo, de arma blanca o algo de eso, por ejemplo, en una herida de bala, entra, presiona y queda constantemente haciendo la presión eh, y lo puedo trasladar hasta el hospital. Bueno, esto es lo que les comentaba de los vendajes israelí compresivos. Bueno, fíjense en acá, ve cómo pasa de un lado al otro, o acá en la extremidad, por ejemplo, si tuviera un corte, cómo puedo ir generando, bueno, este tipo de vendaje, muy, muy bueno, para cubrir y disminuir sangrado una extremidad, ¿no? Bueno, ¿cómo se realiza en el caso que tuviéramos una herida en el cuello? Entonces colocaríamos de esta manera y bien. Bueno, ¿qué les ha parecido hasta acá? Bueno, distintos tipos de esto da lo que es la parte de vendaje, que lo vemos también dentro de la formación. Bueno, 3 minutitos.
pero creo que valió la pena. Bueno, ¿alguna duda, alguna consulta, algo que me quieran decir, que me quieran dejar por acá? Bueno, ahí leo, perfecto. Muy claro, Luciano, con el tema del presente. Colocación del torniquete, una mano y dos manos. Claro, podemos utilizar las dos. Si nos tenemos que autocolocar, en caso que tuviéramos una mano lesionada, podemos utilizar la otra. Bueno, Silvio, Fran, Emma, todo, bueno, todo, la verdad, muchísimas gracias ahí por la buena onda, por comentar. Ahora sí, para aquellas personas que, bueno, se han registrado y han abonado eh, lo que es la capacitación para adquirir las certificaciones, buenísimo. Para aquellas personas que por ahí, bueno, han ingresado, porque al final decidimos compartirles el link para que puedan tener un conocimiento a aquellas personas que quieran ampliar un poco, valga la redundancia, su conocimiento, los saberes, refrescarlo, por ahí si ya lo vieron antes, eh, tengan la posibilidad de verlo libre, gratuito, o bien quienes quieran la certificación y no han abonado, se pueden comunicar, mandarme ahí un mensajito y yo les paso a contar cómo pueden hacer. Pueden acceder a la certificación de la que se dio el miércoles, perdón, de RCP, o bien pueden acceder solamente a esta, la de Stop de Blitz, si les interesa. O por ahí dicen, no, la verdad que yo hice la de RCP y me interesa la certificación esa nada más, esta no. Bueno, quien quiera las dos certificaciones, que haya asistido o por ahí quiera ver la otra grabación, nos avisa y tenemos un precio especial para ustedes, ¿bien? Así que nada, queda a su disposición. Muchas gracias, no les robo más tiempo. Agradecerles a todos por haber venido y por estar aquí